Estimados alumnos, sean bienvenidos a la videocápsula referente a las tablas y gráficos de distribución de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Al finalizar esta videocápsula, usted estará en capacidad de elaborar tablas y gráficos asociados a variables cuantitativas continuas. Cuando deseamos elaborar una tabla para una variable cuantitativa continua, es necesario realizar ciertos pasos debido a que ésta se trabaja a través de intervalos. Los pasos para poder tener una tabla con variables cuantitativas continuas utilizando con intervalos son los siguientes. El primero es determinar el rango, denotado por R, que es igual al valor máximo menos el valor mínimo de todos los datos que deben estar dados en una columna. El segundo paso es determinar el número de intervalos o de filas que debe de tener la tabla. Vamos a utilizar la regla de Sturges, que es igual a 1 más 3.3222 logaritmo del total de datos. El tercer paso es determinar la amplitud interválica o el ancho de cada intervalo que debe de tener cada fila. ¿Cómo obtenemos la amplitud interválica? La amplitud interválica se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. Cuando construimos una tabla de distribución de frecuencias, esta debe tener la siguiente presentación. El título, que ya sabemos cómo se elabora. Luego, la variable, que debe estar descrita en intervalos, y vamos a trabajar con intervalos cerrado, abierto y al final cerrado, cerrado. Luego, la siguiente columna dentro del encabezado, tenemos la marca de clase o punto medio que debe de tener cada intervalo. Por ejemplo, si el valor mínimo empieza con 10 y el valor máximo del primer intervalo es de 20, sería 10 más 20 entre 2 y tenemos el punto medio, que sería la marca de clase del primer intervalo. Luego tenemos las frecuencias absolutas simples o las unidades que se deben de tener por intervalo. ¿Qué significa esto? La cantidad de observaciones que voy a tener que estén comprendidas entre este intervalo. Luego las frecuencias absolutas acumuladas, que salen como el reflejo de sumar las frecuencias absolutas simples, las frecuencias relativas simples, que consiste en dividir cada frecuencia absoluta simple entre el total de datos, tal que la suma de todas las frecuencias absolutas simples me debe de salir 1. Las frecuencias relativas acumuladas consiste en sumar cada una de las frecuencias relativas simples. ¿Qué gráficos son los adecuados cuando se tiene una tabla para variables cuantitativas continuas? Los gráficos son los siguientes. El histograma de frecuencia, en el cual está dado en el plano cartesiano, y en el eje X vamos a tener la variable de estudio y en el eje Y las unidades elementales. Este es parecido al gráfico de barras cuando se construye una tabla para variables cualitativas, pero la diferencia es que las barras no están separadas, sino están continuas debido a que tenemos intervalos. Los puntos medios que cruzan entre cada barra se le conoce como polígono de frecuencia. También tenemos las ojivas. ¿Cómo se construyen las ojivas? Con las frecuencias acumuladas. Estos serían los gráficos utilizados en una variable cuantitativa continua. Ejemplo. A continuación se presentan los gastos en soles correspondientes a las compras de 40 clientes que realizan en el mercado Mi Mercado, en el supermercado Mi Mercado, y que solicitan un incremento de crédito en su tarjeta de crédito de dicho supermercado.
Entonces tenemos las compras, que están dadas en soles, y estos son cada uno de los clientes. Este cliente ha utilizado o ha gastado 380.20 soles y así sucesivamente. Construir la tabla de distribución de frecuencia y el gráfico adecuado para los datos recolectados. No olvidar que primero debemos de identificar la unidad de análisis, luego la variable, el tipo y en función a eso podemos construir los gráficos. Luego tenemos interpretar la segunda frecuencia y el porcentaje o o la frecuencia porcentual de la cuarta fila. ¿Cuál es la variable? En primer lugar, la unidad de análisis va a ser un cliente. Unidad elemental. La unidad elemental o la unidad de análisis es un cliente o simplemente el cliente. Estamos interesados en estudiar del cliente los gastos que realizan en compras en soles, que esa es la variable. A continuación se presentan los gastos, las variables, en soles correspondientes a las compras, gastos en compras en soles de 40 clientes. Muy bien. ¿Qué tipo de variable es gastos? Es una variable cuantitativa continua porque está expresada en decimales. Entonces tenemos variable cuantitativa. Como la variable gastos es una variable cuantitativa continua, la tabla de distribución de frecuencias debe de expresarse en intervalos. Para esto es necesario generar los pasos. El primer paso es determinar el rango. Previamente debo de ordenar los datos en columnas. Todos los datos en columnas con su respectivo nombre, que es la variable gastos. Para determinar el rango necesito obtener el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, igual máximo, escribo igual max, abro paréntesis y remarco los 40 datos. Cierro paréntesis y enter. Y acá tenemos la función que he utilizado. Luego, para el valor mínimo, igual min. Igual min, abro paréntesis y remarco solamente los números o los datos. Cierro paréntesis y enter. Entonces tenemos el valor máximo que sale 596.60, 304.3. La resta entre estos dos valores es el rango. Restamos 596.6 menos 304.3 y obtenemos el rango de 292.3. Luego debemos determinar el número de intervalos o filas que debe de tener la tabla. Para esto utilizamos la regla de Sturges, que es igual a 1 más 3.322 por logaritmo del total de datos. Entonces, nosotros tenemos 40 datos, debido a que la muestra me indica 40 clientes. Entonces va a ser 1 más 3.322 por logaritmo de 40, anteponiéndolo el signo igual. Lo realizo acá. Igual 1 más 3.32 por logaritmo de 40, cierro paréntesis y le doy enter, me sale 6.32. Redondeado, como queremos filas, no podemos tener filas por decir con decimales. No puedo decir que voy a tener 6 filas y un cuarto. Es imposible. Las filas toman valores enteros. Entonces, esto redondeando es 6 filas. Entonces, mi tabla debe tener 6 filas. La amplitud interválica. La amplitud interválica me está indicando el ancho que debe de tener cada intervalo en el cual va a empezar del valor mínimo. De 304.3 van a empezar mis filas. ¿Hasta qué valor va a tener mi primer intervalo? Para eso necesito obtener la amplitud interválica, que es igual al rango entre el número de filas.
El rango es 92.3 entre 6 a un simple cociente. Acá lo tenemos, igual 292.3 entre 6 y redondeando me sale 48.71. Acá debemos de tener mucho cuidado. Si tenemos datos expresados en enteros, se recomienda que la amplitud tome un valor entero, pero utilizando el redondeo al valor superior. Pero si tenemos valores decimales, también debemos utilizar el redondeo, pero el redondeo va a ser al superior, pero en el decimal. Técnicamente este es 48.7, no porque el número que está al costado es menor al 0.5. Pero como nosotros estamos redondeando por exceso, va a ser 48.8. ¿Y por qué redondeamos por exceso? Porque al momento que construimos la tabla, si lo dejo en 41.7, estoy dejando de considerar 0.017 parte de todos los datos, y esto al final va a hacer que en la sexta fila no llegue al valor máximo. Debo de informar que los datos van a estar distribuidos desde el 304.3 hasta 596.6 en 6 partes iguales. Es preferible que me sobre a que me falte, por eso lo redondeamos por exceso a la amplitud. Teniendo todos estos datos, para hacer rápido mi proceso, puedo hacerlo utilizando en Excel, que me complica un poco, porque tendría que describir los intervalos y luego dirigirme a la función distribución o frecuencia. Pero caso contrario, utilizamos el Megastab, que me facilita y arroja de un solo tiro, por decir, toda la tabla construida. Entonces, minimizo el archivo de Excel en el cual estoy trabajando, doble clic en Megastab, luego me voy a la opción, tengo que dar a habilitar macros, voy a datos, no voy a utilizar la otra que es de complementos, que es lo mismo, datos, Megastab, y en Megastab, distribución de frecuencia y cuantitativa. Clic en cuantitativa y me piden ingresar el rango de datos. Entonces ingresamos solo los datos, input rank. Ingresamos todos los números. Luego me piden la amplitud interválica. ¿Cuánto vale la amplitud interválica? 48.8. 48.8. Luego me piden el valor mínimo, lower. Y el valor mínimo lo obtuve de obtener de la función igual min y remarcando todos los datos, que me sale 304.3. 304, perdón, lower 304.3. Luego tenemos las opciones de los gráficos. El histograma, que es el gráfico propiamente dicho para una variable cuantitativa, el polígono y la ojiva. Lo bueno que utilizando Megastar no es necesario realizar el gráfico mediante la opción de insertar gráficos. Esto es lo único que debo hacer. Luego le doy la opción, luego hago clic en OK y obtengo todos los resultados. La tabla. Esperemos. Miren, ya acá está la tabla con sus propios intervalos. 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si usted observa, ya no ha sido necesario que indique la cantidad de intervalos debido a que Megastar lo operacionalizó. Luego habíamos dicho que tenemos los puntos medios.
o marca de clase, que sería de tener la semisuma o promedio de los dos intervalos, y esto lo tengo acá. 304 hasta 304.3 más 353.1 entre 2 me sale 328, es el punto medio. La amplitud interválica en todos los intervalos es constante. Luego tenemos la frecuencia, su porcentaje de esta frecuencia absoluta simple, y tenemos las acumuladas, que salía 12, se vuelve a copiar el mismo 12, 12 más 8, 20, 20 más 6, 26, 26 más 4, 30, y así sucesivamente hasta obtener los 40 datos. ¿Cómo obtengo este 30%? De dividir 40 entre 40, 12 entre 40 por 100, me sale 30%. 8 entre 40 por 100, 20%. Y los porcentajes acumulados se vuelven a copiar y se suman. 30 más 20%, 50%, más 15, 65. Y tengo simplemente la tabla, tengo el histograma de frecuencias, miren, con sus propios intervalos, simplemente para ordenar. Ya tenemos todo. Lo único que me estaría faltando es agregar el título. Tengo acá incluso ya la variable gastos expresado en porcentajes, me falta la fuente y tendría también la tabla. Este es el polígono de frecuencia y la ojiva mayor que sale de las acumuladas. Siempre en el eje X la variable. Y acá me indica, a ver, porcentaje acumulado. Bien, estimados alumnos, ahora lo que viene es darle forma. Si observo, miren, está 1, 2, 3, 4, 5, pero no hay el 6, ¿no? ¿Qué pasa? Es que está reducido, bajo, y elimino la fila 7, 6 para tener forma. Y lo mismo sucede, 10, 13, amplío el 12, elimino el 12 donde no hay nada y ya tenemos ordenado. Entonces, lower, mínimo, máximo. Este sería un intervalo. Voy a construir el intervalo. Ya de aquí hacia adelante ya consiste simplemente en darle forma. Tenemos otro intervalo, el cuarto intervalo, el quinto, el sexto intervalo, y acá nos centramos, combinar en centrar, y acá sería el total. Acá también tenemos la denotación. Y ahí tenemos la variable gastos. Muy bien. Luego de aquí, esto lo puedo ajustar. Punto medio. Bueno, en sí el punto medio no es necesario, pero bueno, le estamos dejando. El porcentaje. Ya está. Luego voy a centrar todo. Amplío para que todo tenga el mismo tamaño de la columna. Paso a un costado. Y damos forma a la tabla. Y ahí tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia. Midpoint es punto medio o marca de clase. Acomodo el punto medio. O marca de clase. Se denota por X o Y. Se suele denotar.
Ampliamos un poco más la columna, fila, perdón. Luego, esta es la amplitud. La frecuencia es cliente igual a FI. Y acá tenemos porcentaje de clientes igual al P sub I minúsculo. Esto debería estar centrado. Ahí. Estas son las acumuladas. Las frecuencias acumuladas. Vamos a darle forma acá. Nos falta el título. Tabla número 01. Luego, distribución de los clientes según, y hemos determinado que la variable es gastos en compras en soles. Según gastos en compras en soles. La tabla no debe de salir de los márgenes. Centramos. Luego la fuente, ¿no? Ya sabemos que estamos en el supermercado, mi mercado, fuente mi mercado, perdón. Fuente mi mercado. Y eso tiene que ser el número 8. Tenemos nuestra tabla de una variable cuantitativa continua. Luego acá simplemente, este es el histograma expresado en intervalos. Acá incluso podemos, miren, agregar los etiqueta de datos para que me arroje los porcentajes. Entre el intervalo 304.3 al 353.1 tenemos un 30%. 304.3 al 351.1 tenemos un 30%. Esto incluso lo podemos disminuir a 8. Ya está. Dado en porcentajes. Gráfico. Número 01. Como está expresado en porcentaje, sería distribución porcentual. Distribución porcentual de los clientes según gastos en compras en soles. Muy bien. Tenemos su gráfico. Nos faltaría agregar la fuente. No olvidar que siempre tiene que el gráfico tener su fuente. Igual que la tabla. Fuente, mi mercado. Reducimos. Tenemos el gráfico. Ahora nos piden interpretar la primera frecuencia. La segunda frecuencia. Vamos a cambiar acá el nombre. Output de salida, variable cuantitativa continua. Entonces, vamos a interpretar la segunda frecuencia, el F sub 2, la frecuencia simple. ¿En dónde encuentro el F sub 2? Acá,
F1, F2. Y acá tenemos. F2, ¿qué significa? Del total de 40 clientes, 8, ¿no? El total de 40 clientes, 8 han gastado de 353.1 a menos de 401.9 soles. Recuerden que es cerrado abierto. Del total de 40 clientes, 8 gastaron de 353.1 soles a menos de 401.9 soles. Solucionado. Y tenemos la interpretación. Luego nos piden P4, mayúscula, percentil, mayúscula. Estas son las acumuladas. Estas son las minúsculas y estas van a ser las acumuladas. El porcentaje de clientes acumulados. Porcentaje clientes. Y le voy a poner PI. Ya está. Muy bien. Piden el P4. Uno, 2, 3, 4. El 75% de los clientes, como esto es acumulado, está de aquí hacia atrás. En los acumulados, ya sean en cantidades o en porcentajes, se interpretan desde el valor mayor del límite superior hacia atrás. Entonces, 1, 2, 3, 4. El 75% de los clientes gastaron menos de 499.5 soles. ¿Por qué? Porque esto sale de la suma de todas estas de acá, hasta el 75. Y este es el reflejo en cantidad de esto. Entonces, el 75% de los clientes gastaron menos de 499.5 soles. Muy bien, estimados alumnos, queda pendiente para ustedes darle el nombre, que sería lo mismo, el mismo título que tenemos acá en el gráfico, sería lo que tenemos acá, en el polígono y en la frecuencia debido a que está dado en porcentaje. Ya está. Bien, estimados alumnos, con esto terminamos nuestra videocápsula referente tablas y gráficos de distribución de frecuencia para variables cuantitativas continuas. Nos vemos en la siguiente videocápsula.